Bueno, muy buenas. El día de hoy vamos a hablar de flujogramas administrativos o flujogramas que se basan en la estructura organizacional de la empresa. Bueno, ¿qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Les explico. Anteriormente, ante las empresas existían algo que se llamaban los manuales operativos. Esos manuales operativos eran un libro inmenso donde le explicaban al trabajador cuáles eran sus funciones y qué era lo que tenía que hacer dentro de su campo laboral. Eso hoy en día cambió y cambió gracias a la mezcla que hubo entre la administración y la ingeniería de sistemas. Les explico. La ingeniería de sistemas hay algo que maneja que se llaman los flujogramas. Los flujogramas o diagramas de flujo, ellos los utilizan para hacer todo lo que tiene que ver con la algoritmia. La algoritmia es un proceso inteligente que se hace para llegar a una respuesta lógica por medio de pseudocódigos. Y por ahí derecho, entonces, eso lo transformaron a lo que eran los flujogramas para explicar de una manera más sencilla lo que era un proceso. Entonces, lo mismo quisieron hacer en la administración. Si en la ingeniería se puede, ¿por qué en la administración no podemos hacer flujogramas, los cuales representen las funciones de cada trabajador o las funciones de toda la empresa juntas dentro de un solo esquema? Y nacieron lo que son los tipos de flujogramas. Bueno, ¿cómo se compone? Su simbología. Primero, como ustedes ven aquí en el gráfico, tiene una simbología que se llama terminal. Ese terminal es para el inicio y es para el fin de lo que tiene que ver con cada proceso. Y si se va a unificar, entonces va a utilizar otro que se va a llamar otra rutina. Es decir, si por ejemplo, ¿qué hace el bodeguero? Tiene un inicio, bodeguero. Inicio es bodeguero. Esto es lo que hace fin del bodeguero. Y ahí, facturación. Entonces, otra rutina. Facturación. ¿Y qué tiene que ver con el bodeguero? Que aquí y aquí se unifican porque él le pasa automáticamente el pedido ya separado al de facturación, y el de facturación se encarga de hacer la documentación. Bueno, dice, terminal se utiliza para representar al comienzo y al final de cada proceso, sus zonas de frontera, o para referirse a otro proceso que no es el objetivo de estudio. Bueno, vamos con el de operaciones. El de operaciones se caracteriza por ser un rectángulo. Un rectángulo es aquel que no tiene sus cuatro lados iguales, sino que dos de sus lados son más largos que su ancho es más largo que su largo. Entonces, para que tengamos en cuenta, este es el que va a mostrar proceso. ¿Cómo así proceso? Un ejemplo, ¿cómo inicia las compras? Primero que todo por una necesidad, entonces el inicio es la necesidad. De ahí que sigue, buscar proveedores, entonces necesitamos un proceso que diga buscar proveedores. Para eso necesitamos una lista, entonces así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Por el momento estamos relacionando lo que tiene que ver con proceso de la operación. De ahí viene el ejecutor. El ejecutor se caracteriza por ser el mismo rectángulo, pero en sus laterales de rombo, que representa la zona o la persona o la oficina que realiza la sección. De ahí sigue el documento. El documento se representa con este tipo de gráfico y representa cualquier documento creado o transformado en el flujo del proceso. En este caso, si necesitamos proveedores, entonces necesitar los datos de los proveedores genera un documento. Entonces eso va ahí. Los nombres de las personas que van a ser tomadas para proveedor. Información verbal, se representa representa los contactos o intercambios verbales entre los participantes del proceso. En este caso, si aquí se está efectuando una negociación. Archivo representa el cierre de la documentación, definitivo o provisorio.
En este caso este poco se utiliza, entonces yo lo coloco ahí, pero van a ver que en sí en los gráficos no se va a necesitar. Decisión. El rombo de decisión es cuando usted diga, por ejemplo, ¿desea escoger este proveedor? ¿Sí o no? Si es sí, lo tira hacia un lado y coloca por qué sí, y si es no, lo tira hacia abajo y lo coloca en un proceso diciendo que no, que porque el proveedor no cumple con las características necesarias. Sí, entonces debe devolverse a buscar otro proveedor, que eso lo vamos a hacer más rato en un ejemplo que van a diseñar ustedes conmigo. Bueno, viene lo otro. El conector. El conector es cuando, por ejemplo, yo cambio de una hoja a otra, o cuando cambio de una hoja a otra o una página a otra, o si lo estoy haciendo en Excel, cuando lo hago en diferentes hojas de Excel. Material material representa el material que circula en el proceso. Ese ahorita lo vamos a ver cómo funciona, aunque también poco se utiliza. Dirección de circulación. Este quiere decir hacia dónde va cada uno de los símbolos que se están utilizando para que la gente sepa cuál es la conectividad. Y el transporte, que quiere referenciar que se va a agregar o se va a representar otro elemento. Bueno, aquí tenemos algunos. Por ejemplo, el proceso de recepción. ¿Cuál es su inicio? Entonces, que se va a recibir un producto. Entonces se recibe la materia prima, es el proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cumple la cantidad o no cumple? Si no cumple, toca volver a mirar qué fue lo que pasó. Entonces se devuelve en el rombo. Si sí cumple, pasa a pasteurización, de ahí a la realización de los derivados. Si cumple las pruebas, pasa al almacén. Si no, pasa a derivados de segunda mano, es decir, a otra revisión, para que así de esa forma se pueda dar el aval si cumple o no cumple. Y por ende, ya cuando se recibe totalmente la mercancía a gusto, aquí falta un proceso que sería, se firma factura de recibido a satisfacción y fin. Ahí terminaría el proceso de recepción. Y solamente ese proceso de recepción sería una de las operaciones que hace un trabajador y se tomaría como un flujograma vertical. Ahorita les explico bien esa parte. Aquí tenemos otro que es un flujograma horizontal, que es donde ya están cada una de las áreas que hace el administrador, que hace el asistente, que hace el contador, que hace el auxiliar de compras, que hace el jefe de compras y que hace el mensajero y despachador, y de qué manera uno con otro va unido para poder hacer la operación. Caracterización de los flujogramas. 1. Debe ser sintética. La presentación que se haga de un sistema o un proceso debería quedar suministrado en pocas hojas. Eso es lo más importante, miren. Por eso los flujogramas pasan a reemplazar totalmente lo que eran los libros operativos. Porque con el flujograma la gente va a entender de una manera más sencilla y por observación y no por lectura lo que tiene que hacer. Simbolizada. La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, es decir, intenten utilizar muchas simbologías, sino que si puede suprimir con palabras claves es mucho mejor. Bueno, de forma visible un sistema o un proceso. Bueno, todo el mundo o aquellos que no sepan, la finalidad de un flujograma es permitir que todo el mundo se dé cuenta de cuál es el proceso que sigue basado en un sistema. Y eso es lo que hacen los flujogramas, generar un sistema de procesos. Bueno, pasemos a lo que les decía. ¿Qué es un flujograma vertical? Les voy a explicar sencillamente. Por ejemplo, a usted lo contratan para ser auxiliar de bodega. Sus funciones van solamente limitadas a lo que tiene que ver con ser auxiliar de bodega, que es recibir mercancías, separar mercancías para pick pack y por último despachar mercancías, y almacenar y realizar inventarios. Entonces usted tiene que hacer solamente lo que radica en su puesto laboral. Eso lo vuelve un formato vertical.
¿Qué lo vuelve un formato horizontal? Que yo ya empiece a unificar tu trabajo de auxiliar de bodega con el trabajo de facturación y con el trabajo del jefe de bodega. Cuando yo empiezo a hacer esas unificaciones, ya me deja de ser un formato vertical para tener 3 formatos verticales, el del facturador, el del jefe de bodega y el tuyo, para convertirse en un formato horizontal donde los 3 están enlazados para cumplir una misma misión, como lo veíamos en este gráfico. Este es un vertical y este es un horizontal que también tiene algo de panorámico. Formato panorámico. El proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse de una sola mirada, como lo vemos aquí. ¿Sí ven? Este es un panorámico. Aquí vemos toda la función de la empresa, desde el inicio hasta el fin. Y viene el arquitectónico. ¿Qué cambia con el panorámico? El panorámico es una sola vista a todos los procesos. El arquitectónico es el que tiene hojas y hojas. Entonces, al tener hojas y hojas, se me convierte en un arquitectónico porque la gente tiene que estar buscando dónde está el enlace de este con este, y ahí es donde tienen que empezar a utilizar este tipo de gráfico. Conector. Que me diga que la hoja 3 se conecta con la hoja 5, que la hoja 4 se conecta con la hoja 6, utilizando colores en cada uno de sus rombos. Si yo utilizo muchos conectores, cada conector debe tener un color que me da a entender que 3 se unifica con 3. ¿Qué quiere decir 3 se unifica con la hoja 5? Amarillo, amarillo. Eso me da a entender de que los dos procesos en cada hoja tienen algo que ver el uno con el otro. Si ya le cambio el color a verde con verde, entonces tengo que buscar el conector de la hoja donde está y con qué hoja se conecta. Bueno, de ahí, pues ya como conclusión, los flujogramas, a los cuales también se les llama diagramas de flujo y muy rara vez flujogramas, son gráficos que señalan el movimiento, desplazamiento a curso de alguna cosa. En pocas palabras, demuestran el proceso que se viene realizando en cada una de las áreas de trabajo. Los flujogramas son de gran importancia para toda la empresa y persona, ya que brindan elementos de juicio idóneos para la representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su manejo en sus diferentes versiones. ¿Por qué es importantísimo esta parte? Porque así usted se va a dar cuenta a quién les tiene que rendir cuenta usted como trabajador. El flujograma te muestra cómo estás conectado. Si eres de bodega, con la producción, cómo estás conectado con los administrativos y cómo estás conectado con las jefaturas y gerencias. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes te pueden mandar, porque ahí viene lo otro. El flujograma te muestra que uno de producción te puede decir claramente que le separes una mercancía, pero él no te puede dar una orden, porque para eso está tu jefe de bodega. Pero por ser parte del proceso, forma parte de tu estructura o manual de procesos. Bueno, ya terminado el video, les agradezco la atención y vamos a pasar a hacer un ejemplo en compañía de ustedes. Muchas gracias.